El mandatario estatal de San Luis Potosí, José Ricardo Gallardo Cardona, aclaró que su iniciativa para castigar asesinos y violadores de niñas, niños y mujeres contempla la castración química por medio de una inyección. Me han estado buscando incluso de otros países para que les mandemos la iniciativa que vamos a mandar al Congreso, ya la estamos terminando. Están muchos organizaciones nacionales e internacionales interesadas en que se lleve a cabo, quieren ya también que eso se vea en otros países, que eso se vea en otros estados, sobre todo la castración, que es un tema de castración química que se haría a todos los violadores de mujeres. El funcionario destacó que de aprobarse, San Luis Potosí sería un ejemplo no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional para disminuir los índices que se presentan con estos delitos. Y la verdad es que lo vamos a seguir impulsando hasta que quede. Tenemos de aquí a diciembre a sacar la iniciativa y empezar el año con una ley que proteja a la mujer de las violaciones y una ley contundente, una ley fuerte, y no vamos a parar hasta lograrlo. Creo que eso es parte de las políticas de prevención del delito que van a hacer una normativa nueva en San Luis Potosí y será un ejemplo no nacional sino internacional. Esto se va a ir a otros países y va a empezar a premiar para que se ponga un punto final a las violaciones de las mujeres. Sobre el tema de los derechos humanos, el gobernador volvió a fijar postura al mencionar que quienes incurren en estos actos no deberían ser protegidos por ello. Sí, de hecho eso se pretende, que sea un modelo de ley, de una profunda revisión también a los derechos humanos, pero vuelvo a decir, los animales, las bestias que se comportan como animales al violar y asesinar a las mujeres, pues yo no sé por qué tendrían que tener también derechos humanos si no la tuvieron ante las víctimas, ¿no? Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Hemos platicado un poco acerca de la castración, bueno, de capar, como es que lo habían definido inicialmente, y después que ya se refirieron a una castración química. Ahora es como él aclara, cambia o rectifica si él lo quiere ver de esa forma. Y solamente un recordatorio, fue esta misma semana cuando es cuestionado el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y ya nuestros invitados de honor decían, bueno, pues quién sabe si se vaya a aventar, y esto lo digo coloquialmente, se va a aventar el tiro la autoridad en algo así. Y él contestaba, ¿saben qué? Yo no me voy a meter, eso es algo de amarillismo, de sensacionalismo, de politiquería, y él hasta refiere que él está de acuerdo con amor y paz, ¿no? Que es una expresión que utiliza de manera continua. Usted saque sus conclusiones, opine al respecto, pero así es como llegamos al bloque de los comentarios finales, de las conclusiones de nuestros invitados. Entonces, ¿cuál es el camino, Raquel, en este tema? ¿Por dónde se tendría que ir la autoridad? Ya habíamos platicado, sí, que se escuchen todas las voces, que se tome en cuenta, que haya capacitación, que se mejore ya el marco existente, pero ¿qué podrías referir acerca de lo que podría pasar si en una de esas hay luz verde? Vamos a verlo así también. Yo creo que, bueno, en este momento que lo que comentaba el gobernador, que ya es una iniciativa que se está elaborando y que se va a presentar al Congreso del Estado, yo creo que lo inmediato que se tendría que hacer en ese momento por parte de los legisladores es realmente, como ya comentaba también Guillermo, escuchar a las personas expertas en el tema, pero principalmente y desde una perspectiva de acompañamiento y atención a víctimas, centralizarlo en escuchar qué es lo que realmente se tiene que hacer en el tema, pero desde las víctimas directas que vivieron estos hechos de violencia sexual y las víctimas indirectas, ¿no? Los familiares de las víctimas. Y que es una discusión que se tiene que dar, porque ya cuando esté en el Congreso vamos a escuchar solamente el debate de las y los legisladores, pues la realidad es que en este tipo de decisiones se tiene que escuchar a las personas involucradas, ¿no? Eso creo que en un primer momento, porque por lo visto pues es algo que hay una probabilidad de que suceda en las próximas semanas. Entonces creo que también estos espacios son muy importantes para que estemos en la discusión y comentemos pues lo inviable que es, lo contrario a derechos humanos que es, y que hay otras alternativas.
y que también, como lo comentabas, más bien parece que es una propuesta que se está dando a la rapidez o al momento, y que también eso es muy peligroso y que es incluso me parece indolente, ¿no? por parte de las autoridades, que más bien tendrían que pensar de manera profunda en un tema tan complejo cuáles son esas soluciones, ¿no? Y que hay que estar muy al pendientes quienes estamos involucrados en este tema, porque pues sí, esperemos que no avance una propuesta de ese tipo, y pues ante todo pensar en las víctimas. Y con esto también, como parte del cierre para ambos, porque mucha gente, y así como escuchábamos del jefe del Ejecutivo local, bueno, ¿por qué pensar en los derechos humanos de un presunto delincuente o de un delincuente? ¿Por qué tiene ese peso Raquel y Guillermo en este cierre? Bueno, bien que lo planteas, también para que el amable auditorio, que ha estado, como hemos visto, en distintos momentos pronunciándose a favor de medidas más duras, diría también porque cualquiera de nosotras puede ser sujeto a una detención arbitraria y sometido a un proceso indebido y entonces sancionado injustamente. O sea, vamos a ver si por ese lado la empatía también tiene otro cariz, ¿verdad? O sea, es decir, nos conviene a todas que haya un régimen de legalidad, un régimen de derecho en el que no haya medidas desproporcionadas ni tratos arbitrarios, porque imagínate, como hemos dicho, lo decían ustedes dos en el bloque anterior, la detención de lo que coloquialmente decimos chivo expiatorio, de una persona que no es necesariamente la responsable, sino que cumple el indicador de procuración de justicia, una detención, y entonces esa persona es sujeta a una sanción de este tipo, imagínate, ¿no? Y hay, pues, aunque pueda ser reversible la medida de castración química, pues la pena de muerte no, ni estas cosas. Por eso nos conviene, aunque ya dijimos que es inviable, nos conviene a todas vivir en un estado en el que se garanticen los derechos mínimos, los debidos procesos. Estos escándalos que hemos visto recientemente en documental de este sistema de streaming, de esta plataforma, sí, del caso emblemático de Florence Cassé, en el que sale libre, no sabemos si o no, porque el documental no lo expone así, pero simplemente por violaciones al debido proceso. Ni siquiera se entró, digamos, al fondo en el documental, cuando menos, en muchos capítulos. ¿Qué quiero decir con eso? Bueno, pues que en este caso igual, o sea, que hay que llamar la atención sobre la procuración de un debido proceso. Y si me permites de una vez un apunte más, ojo, que efectivamente yo diría hay que tomarle la palabra al gobernador de entrar al tema, pero también que el siguiente momento que nos planteas, que es el legislativo, que no se confunda la convocatoria del Congreso a especialistas en diversos temas con la posibilidad de una consulta. Lo digo porque ya el gobernador formuló en sus redes sociales, cuando menos lo vi en Facebook, que una especie de encuesta o sondeo en el que dice me gustas y tal, me encantas y tal, y me enojas y tal, y los derechos humanos no se consultan, entonces que el Congreso no vaya a incurrir en un afán democrático de tratar de hacer una consulta abierta sobre un tema que probablemente, Paulina, hay que decirlo porque pues está en el amable auditorio, en el gentil auditorio tuyo, por supuesto, un ánimo probablemente de indignación en el que hay un reclamo quizás sobre esto que hemos dicho de medidas más duras, y probablemente una encuesta en ese sentido tenga una altísima aceptación, o sea, eso es un riesgo latente, pero por eso la llamada de atención de no dejarnos luego seducir por algunas medidas que pueden parecer la solución sin estar considerando los distintos frentes. Sí, esto nosotros se lo dejamos como para que usted reflexione, porque seguirá hablando del tema y siempre divide a la sociedad, pero piénselo, donde existe la pena de muerte, ya se acabó la delincuencia, ya terminaron las violaciones, ya culminaron los asesinatos, o sea, ya están en plena paz. Nada más dejamos eso como reflexión, y nosotros estamos muy agradecidos con nuestros invitados de honor, Raquel Álvarez Charqueño, integrante de la Red de Abogadas de San Luis Potosí. Gracias por estar en Código 7 durante este jueves. Muchas gracias, Paulina. Un saludo al auditorio. Buenas noches. También muchísimas gracias a Guillermo Luevano Bustamante, profesor de Derechos Humanos en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Mil gracias por estar en Código 7 esta noche. A ti muchas gracias por la posibilidad de compartir reflexiones y gozar de tu espléndido auditorio. Y a usted estamos también muy agradecidos porque nos acompañó en Código 7. Siga comentando y esto no parará. Habrá más planteamientos, habrá otras propuestas y nosotros le daremos seguimiento. Lo mejor para usted, cerramos Código.